Pues porque los años 70 es la década donde yo empecé a ser aficionado al fútbol, ese bendito timing que me permitió hacerme aficionado justo en los años 70, cuando yo tenía 7 años, 6 años. Mi padre me llevó por primera vez a un desolado, desértico y absolutamente vacío Estadio Azteca a ver al Atlante, mi equipo, contra el Atlético Español. Entonces, mi nostalgia, mis recuerdos me hicieron publicar ese libro que contiene fotografías del fútbol mexicano en los años 70, que yo creo que es la última época romántica del fútbol mexicano. En esa época romántica el Atlante era referente. Actualmente el Atlante es un caballo que se mueve fácilmente de ubicación. ¿Qué piensas de esto y de la identidad del equipo? Llevarse al Atlante a Cancún es un manual de cómo destrozar una tradición, de cómo acabar con una identidad, de cómo romper con una historia. Comprendo que al dueño del equipo en ese momento le hacía falta un apoyo económico y lo encontró en el gobierno de Quintana Roo. Al principio el proyecto funcionó porque en el primer torneo que el Atlante fue a Cancún en 2007 fue campeón del fútbol mexicano, pero después ese proyecto se desmoronó al desprenderse de jugadores importantes y no traer futbolistas de similar o mayor calidad a los que se fueron. Pues el proyecto tendía a irse desbarrancando. Y esto llevándolo a nivel global, es difícil existir con una identidad actual, ¿no? O sea, los jugadores cambian de camiseta, no está ese involucramiento más allá de Messi, pero ya no hay Piqués, ya no hay Guardiolas, que se movían muy poco dentro del espacio. ¿Qué hacer con el aficionado? El aficionado, ¿cómo identificarse ahora con una playera si simplemente es muy fácil borrar la identidad de ella? Es muy buen tema, es qué buen punto, qué buena pregunta, porque el aficionado es mutante. Me refiero mutante a que sigue a uno y luego a otro y a otros jugadores, ¿no? Le sigue yendo al mismo equipo de fútbol, pero hay una renovación constante de la plantilla. Se cambian de camiseta a cada rato los jugadores y por consiguiente no echan raíces en las instituciones, dejan un buen recuerdo, pero llegan otros y otros y otros y otros y no hay permanencia, no hay este sentido de permanencia. Por ejemplo, hoy en la mañana platicaba sobre los porteros del América de los años 70, yo creo que habrán sido principalmente 3 o 4, el Pajarito Cortés, Castrejón, Verderi y Celada, que habrá llegado en el 80, yo creo, 81. Pero ahora hay mucha rotación y el aficionado se acostumbra a ver a diferentes jugadores con la misma camiseta. Entonces yo creo que ahí el espectador o el aficionado privilegia la afición por un equipo más que por jugadores en concreto, que de repente hay alguno que se arraigue en sus corazones o gane sus corazones, pero generalmente le van más a un equipo que al jugador mismo, porque cambia constantemente de camiseta, ¿no? Y ahora, ¿es un poco culpa del jugador o el jugador es un esclavo del fútbol actual? Pensando en la referencia, o sea, Moisés Muñoz se despide del América, bueno, se despide profesional tras bambalinas, pero esto no es un caso solo nacional, ¿no? Ves a un Casillas saliendo del Madrid por la puerta de atrás después de todo lo que les ha dado. ¿Dónde está la posición del jugador actualmente? Pues el jugador obedece ahora a muchos intereses, a cambiar constantemente, al mejor postor. El fútbol ha cambiado en ese sentido y el jugador sí se beneficia económicamente al ir cambiando de equipo y hacen fortunas y tienen propiedades, viven bien, aunque no siempre se expresen bien o declaren bien, pero realmente pues yo creo que ellos también han ido perdiendo esa vieja idea romántica, anticuada, tristemente anticuada, del amor a la camiseta. ¿Crees que les podríamos llamar un poco de esclavos modernos contra el peso económico? Pues no los llamaría esclavos, porque el esclavo está sometido y está fregado. ¿Y en el Pacto de Caballeros en México no lo vemos un poco? Sí, en cierta forma, pero aún así no es propiamente una esclavitud, porque el jugador, a menos que esté vetado o que se quede un año sin jugar o 6 meses sin jugar, de lo contrario, generalmente sigue teniendo actividad y ganando muy buen dinero. Entonces, la ganancia económica alta no tiene que ver con el concepto de esclavitud, me parece. Cambiando un poco de tema, Heriberto Murrieta, como periodista, como entrevistador, tuvo la oportunidad de entrevistar a Pelé, a Maradona y a Hugo Sánchez. ¿Qué tienen en común estos tres fenómenos del fútbol?
Pues que han tenido una gran mentalidad, que han sido fenomenales, superdotados, cada quien con su personalidad, la de Diego más irreverente, más atrabancada, la de Pelé más políticamente correcta, la de Hugo reaccionaria, pero lo que han tenido en común es que se les puede entrevistar, empezando por ahí, porque luego la peor situación con la que se puede enfrentar un periodista es que el entrevistado no tenga capacidad para responder, o responda muy corto, o no responda a lo que le preguntas. Pero yo creo que pues eso, desde el punto de vista periodístico, sí recuerdo que tanto Pelé como Diego y Hugo han contestado lo que se les ha preguntado y tienen una cierta capacidad para expresarse bien, y eso favorece la entrevista que uno plantea frente a esos personajes en concreto, ¿no?